Buenos días alumnos, soy el profesor Eduardo del Castillo Kusterman y el día de hoy vamos a tratar el tema elementos geopolíticos del estado geopolítico. ¿Cómo han estado, chicos? Muy bien, espero que bien. Relájense, esto ya va a pasar. Ustedes son el futuro del país, tienen que estar bien y bueno, aprovechen su tiempo estudiando, ¿no? A ver, avancemos la clase. El Estado y la geopolítica. El Estado y sus elementos desde un punto de vista general. Estado es la nación jurídicamente organizada sobre un determinado territorio. ¿Cuál es el objetivo? Buscar el bienestar general y la seguridad integral. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de una nación? Buscar el bienestar general y la seguridad integral. ¿Qué es el Estado? Es la nación jurídicamente organizada sobre un determinado territorio. ¿Qué es una nación? Es un grupo poblacional que tienen un pasado en común, ¿no? Por ejemplo, el Perú ya es una nación, pero en el Tahuantinsuyo no era una nación, porque cuando vienen los españoles, los enemigos de los incas se rebelaron. Si hubiera sido una nación, nadie se hubiera rebelado contra el inca y apoyado a los españoles, ¿ya? Elementos básicos del Estado. Elementos básicos del Estado. Nación. ¿Qué es una nación? Pueblo con tradiciones e ideales comunes. ¿Qué te hace en común a ti con un alumno de un colegio de Tumbes, ¿no? Que son peruanos, pero ya te hace, son de una nación. Pero si te puedes comparar con un alumno de un colegio de Brasil o de Ecuador, no. Territorio es el área geográfica donde vive la nación. Organización jurídica es el conjunto de leyes y autoridades que dan garantía y orden a la nación. ¿Qué es la organización jurídica? Es el conjunto de leyes y autoridades que dan garantía y orden a la nación. Partes del Estado desde el punto de vista de la geopolítica. Partes del Estado desde el punto de vista de la geopolítica. Primero está la parte más organizada, más interior, más prioritaria, es el núcleo vital o corazón terrestre. Heartland. Citoplasma, ¿cómo sería? Hinterland, que es espacio de crecimiento. Y la membrana es la frontera, ¿no? ¿Cuál es el núcleo vital? El Heartland, el citoplasma, el hinterland, y la membrana es la frontera, ¿no? En el Perú sus fronteras serían que tienen con Chile, con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, ¿no? Esas serían las fronteras del Perú. Y su núcleo vital, ¿cuál sería? Lima. Citoplasma, todas las provincias desarrolladas, ¿no? Cusco, la ciudad de Cusco, Trujillo, Arequipa, las que aportan mayor crecimiento al país en PBI. ¿Qué es el hinterland o espacio de crecimiento? Es el espacio de crecimiento está determinado por el área geográfica o territorial. En este espacio se encuentran los recursos necesarios para la subsistencia del núcleo vital, ¿no? Claro, o sea, la mayoría de los recursos, ¿de dónde provienen? Del Perú. Bueno, hay recursos en todos lados, ¿no? El Perú es muy rico, pero el recurso que mayor aporta al país es el minero. Y las minerías, en su mayoría, están en la sierra, ¿no? Entonces, las regiones de la sierra serían las que mayor aportan al país, lo que es recursos. Porque en la sierra también hay recursos, en la costa también hay recursos. ¿Cómo se extiende el espacio de crecimiento? ¿Cómo se extiende el espacio de crecimiento? Amalgamación. Cuando la influencia de un estado es determinante en el otro estado. Conquista. Cuando un estado por la fuerza somete a otro estado, ¿no?
¿Qué es la amalgamación? Cuando la influencia de un estado es determinante en el otro estado. ¿Cuál es la conquista? Cuando un estado por la fuerza somete a otro. El Perú en la época del Tahuantinsuyo se expandía por conquista, ¿no? Y también por amalgamación. Y actualmente, ¿qué se da más? Esto, como Estados Unidos impone su cultura, se da más lo que es amalgamación. Aunque también Estados Unidos utiliza la fuerza, ¿no? En lo que es Medio Oriente. El núcleo vital o heartland es la zona de mayor desarrollo, lugar donde se encuentra la mayor parte de recursos materiales y humanos de un estado. ¿Ya? ¿Qué es el núcleo vital o heartland? En la zona de mayor desarrollo donde se encuentra la mayor parte de los recursos humanos de un estado. Materiales humanos. En el caso de Lima, bueno, importancia. Perdón. Perdón. En el caso de Lima, bueno, no tendrán tantos recursos materiales, pero sí humanos, ¿no? Y las industrias, ¿no? Que sería un derivado artificial, porque recursos para explotar no hay mucho en Lima. A ver, la teoría del Heartland. La teoría del Heartland, también llamada la teoría de la región cardinal o área pivote, ¿no? O isla mundial, fue desarrollada por el geógrafo y político inglés Sir Halford John Mackinder. Vivió el año 1861 a 1947. Si tiene el título de Sir, ya automáticamente es inglés, no sin necesidad de caballero inglés. Y porque los Sires caballeros, ¿no? Como Sir Don, ¿no? Don Pedro, Sir Pedro. Y posteriormente por Sir James Fairgate. Sir Harley lo compuso primero Mackinder y luego Fairgate, la cual postulaba que el dominio de un área concreta del mundo permitiría dominar este, ¿no? O sea, basta con dominar las zonas más influenciables para que pueda expandirse, para poder tener el control del mundo. Las zonas más importantes, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, quien gobernaba el Mediterráneo gobernaba Europa, ¿no? Porque era el principal lugar donde se podía transportar en el océano, ¿no? Y bueno, ya después de la Edad Media, en la Edad Moderna, eran los mares, ¿no? Las rutas comerciales, ¿no? Las comunicaciones, perdón, son las vías y medios que unen las diversas zonas del Estado, de su territorio y entre sí y a la vez con otros estados. Importancia: unen las diversas zonas entre sí, cumple una función esencial en la organización del Estado, permiten que circulen en el Estado los diversos medios económicos. El progreso de un Estado está determinado por la calidad de sus medios de comunicación. Ya es así, comunicación no te puedes mover, ¿no? A menos que tengas alas y te vayas volando, ¿no? Recuerdan que en la guerra con Chile, una de las causas por el cual el Perú, Chile avanzó en la primera etapa es porque en el desierto no se podía mover, ¿no? Y los chilenos utilizaron el mar. Por eso cuando muere Miguel Grau, recién los chilenos comienzan a entrar por la vía terrestre. Con Grau no podían, porque cuando los chilenos se movían, Grau los bombardeaba, ¿no? Las fronteras. Está determinada por la línea perimétrica de un estado. Pueden ser naturales y artificiales. En las fronteras se produce el enfrentamiento y presiones de la soberanía de los países colindantes. En la actualidad, los estados fijan sus fronteras a través de tratados internacionales. Claro, ¿no? Es como decir, tú tienes tu vecino y tu vecino quiere construir su baño en tu patio, ¿no? No puede porque cada propiedad tiene un título de propiedad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, igual, las fronteras son como que los títulos de propiedad, no, como decir, no, tú no te puedes ir más allá de mi territorio, ¿no?
Claro, no, es una violación internacional sería, ¿no? Que un territorio se... En este mapa también se puede ver, un poco borroso está, pero se puede ver lo pequeño que es Ecuador, ¿no? Ecuador es el tamaño del Loreto. Por eso actualmente con eso del coronavirus le ha chocado bastante ese país, porque ese país es pequeño y está en un caos terrible total, ¿no? A pesar de lo bien que estaba hace 10 años, más o menos con el gobierno de Rafael Correa, ahora está terrible, está en bancarrota. Límites y demarcación fronteriza, ¿no? A ver. Bueno, eso es lo que también conlleva a las fronteras, ¿no? Límites de demarcación fronteriza. A ver, para tener el plan de desarrollo de un estado se tiene que analizar tres aspectos importantes. A ver, perdón. Realidad nacional, potencial nacional y poder nacional. Realidad nacional es la base para la existencia del potencial y del poder nacional. Es el aspecto positivo o negativo que se tiene en un determinado momento y en conjunto interrelacionado grupal de instituciones de carácter económico, político, sociocultural que entregan una nación, ¿no? Puede ser positivo o negativo la realidad nacional, ¿ya? Bueno, ¿no? Puede ser de carácter económico, político, económico, ¿no? Por ejemplo, la minería, el comercio, político, la corrupción, el presidente, sociocultural, el racismo, las interacciones de los departamentos o de las regiones que entrega una nación. Perdón. Aspectos del territorio. Es el aspecto geográfico en el que habita determinada población, sometida a la autoridad de un gobierno interno. Regiones, departamentos, provincias, distritos y pueblos. Sus fronteras y sus niveles de desarrollo. Población. Se denomina población al conjunto de individuos que viven en un determinado territorio y están sometidos a la autoridad de un gobierno que tiene competencia en ese espacio geográfico con sus características y problemas. ¿Quién está a la autoridad de un gobierno? Sometido a la autoridad de un gobierno, la población. ¿Quién está a la autoridad de un gobierno interno? El territorio, ¿no? ¿Quién está determinado por el espacio geográfico? La población. ¿Quién está determinado por los niveles de desarrollo? El territorio, ¿no? A ver, las actividades económicas. Sean estas actividades extractivas, productivas, transformativas, distributivas y turísticas, y el aporte de cada una de ellas al desarrollo nacional. Los recursos naturales que hay en nuestro territorio, mineros y geológicos, suelo, vegetación natural, agua, etc. Nuestro ordenamiento puede ser jurídico y el papel que se cumple el Estado a través de sus poderes, sus instituciones y titulares, ¿no? Si yo digo capacidades extractivas o productivas, actividades económicas. Recursos naturales, agua, vegetación. Ordenamiento jurídico, bueno. Jurídico el que está representado por leyes, ¿no? Las leyes que rigen al país. A ver, potencial nacional. ¿Qué es el potencial nacional? Potencial nacional. Es el conjunto de recursos materiales y espirituales que pueden ser utilizados por el Estado para lograr y preservar el bienestar y seguridad. Este concepto nos muestra qué potencial es energía o fuerza que debe ser utilizada para algo, ¿no? Pueden ser materiales o espirituales, ¿no? O sea, ¿cómo es un potencial material? Puede ser económico, de minerales. Espiritual, ¿cómo podría ser? No sé, nuestra religión, puede ser nuestras ideas ancestrales, ¿no? Nuestro pensamiento que nos une a la naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza peruana, antigua, ¿no? Que tenemos, ¿no? A ver,
Este concepto nos muestra que potencial es energía o fuerza que debe ser utilizada para algo. A. Los recursos naturales, minerales, vegetales y animales, identificados como los suelos y los bosques, el caudal de nuestros lagos y lagunas. B. Nuestro ordenamiento jurídico y político conformado por la Constitución política. C. La población que vive en el territorio clasificada de acuerdo a las características ocupacionales, económicas y de educación. D. Las diversas manifestaciones culturales, sus usos, sus costumbres y su creencia y variedad. También puede ser los recursos naturales, minerales y vegetales y animales identificados como los suelos y los bosques, el caudal de nuestros lagos y lagunas, ¿no? B. Nuestro ordenamiento jurídico y político conformado por la Constitución política. C. La población que vive en el territorio clasificada de acuerdo a las características ocupacionales, económicas de educación. D. Las diversas manifestaciones culturales, sus usos, sus costumbres y su creencia y variedad, ¿no? Eso para reiterar. Finalidades. ¿Cuál es la finalidad? Dar uso a los recursos, sean naturales o humanos. Integridad nacional, ¿no? Dar uso racional a los recursos, sean naturales o humanos, superando las limitaciones de la defensa que permitan garantizar la soberanía e integridad nacional. Bueno, hacer conocer la realidad para ser utilizada y que sirva de ayuda a la planificación nacional. Planificar, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer si hay problemas, no? Como ahorita con el coronavirus, ¿no? Planificación de salud, planificación de urbana, etc. Factores que condicionan el potencial nacional. ¿Qué factores condicionan el potencial nacional? Factor humano. Son todos los habitantes teniéndose en cuenta su capacidad económica y su integridad sociocultural. Factor físico. Es el medio geográfico donde se desarrollan las actividades de la población. Factor económico. Son los bienes y servicios que pueden disponer el Estado para satisfacer las necesidades de la población. Factor político. Es la organización que tiene el Estado y la política frente a otros estados, ¿no? Más que todo, el factor político es el que puede orientar bien lo demás, ¿no? Si un muy buen presidente va a poder ordenar bien los otros factores. No, pero lamentablemente el factor político, si bien es el que ordena los demás, ¿quién elige factor político? ¿El factor económico, físico, humano? El factor humano, ¿no? Si la gente elige malos políticos, ¿cómo vamos a mejorar como país, no? Este es el problema. Pero a veces el político hace que la gente, o el factor político hace que el factor humano sea un factor negativo, con la televisión basura, idiotizando a la gente, ¿no? Entonces el factor humano, al volverse idiotas, eligen a idiotas que son presidentes, ¿no? Bueno, así es, ¿no? Como en los 90, ¿no? Que había muchos programas de televisión basura, más que ahora, ¿no? Y la gente para idiotizar, muy... Si están idiotizando no se dan cuenta de nada. Poder nacional. ¿Qué es el poder nacional? Es la capacidad de la nación o Estado para mantener sus objetivos en un momento dado, considerando exposiciones internas y externas. El poder nacional se manifiesta en 4 áreas bien definidas: el poder político, económico, las expresiones psicosociales y el poder militar. Expresiones psicosociales, no psicosociales como una cortina de humo, algo armado, que no, o si es real, algo que lo agrandan para que la gente se distraiga, ¿no? El poder político se refiere a la organización dinámica del Estado, a las relaciones entre el gobernante y los gobernados, ¿no? Y las que existen entre el Estado y las empresas. El poder económico, se refiere a la capacidad que tiene el Estado para integrar los medios económicos de que dispone, con el propósito de conseguir o mantener los objetivos nacionales. Las expresiones psicosociales, ¿qué son las expresiones psicosociales? Se refieren a los móviles psicológicos
que condicionan las actividades económicas, la integración social, el comportamiento de los grupos y la orientación de la opinión pública, ¿no? Cortinas de humo, básicamente. El CAE. Bueno, el CAE, el poder militar se refiere a las instituciones de defensa nacional, con que cuenta el Estado para garantizar la seguridad interna y externa, el ejército, la marina, la aviación y el poder nacional, ¿no? El CAE es Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? Ahora se refiere más que todo a todo eso, ¿no? Que acabo de decir, ¿no? Uh-huh. Bueno, que han podido rescatar lo más importante, los aspectos psicosociales, ¿no? El poder político elige el poder económico y el poder territorial. Factores, perdón, ¿no? Factor político elige factor económico, físico y humano. Pero el factor humano elige el poder. No, a ver, repito. El factor político elige el país, pero el factor humano elige el factor político, ¿no? Entonces depende de la gente elegir buenos gobernantes. De estos poderes, el económico ahorita es el que con este virus está siendo muy afectado, ¿no? Mucha gente ha visto destruidas sus economías, no hay dinero, ¿no? Y el gobierno crea expresiones psicosociales para mantener entretenida a la población. Una noticia, pueden inventar una noticia, o para no ser acusados de mentirosos, una noticia que es real la agrandan, ¿no? La agrandan, con toda la televisión habla solamente de esa noticia, ¿no? Por una niña que la mataron, entonces todo el mundo comienza a hablar. Es verdad, la mataron, pero no es mentira, pero todos comienzan a hablar. Entonces ya nadie se acuerda de que hay explotación, hay abuso de las empresas, etcétera, ¿no? Bueno, chicos, eso es todo. Gracias. Por favor, hagan las preguntas de la ficha. Por favor, aprovechen su tiempo, estudien, no pierdan su tiempo, no vean tonterías, estudien, aprovechen su tiempo. No toda la vida van a ser jóvenes. Por favor, ustedes son el futuro del país. Por favor, estudien. ¿Ya? Cuídense. Hasta la próxima sesión. Goodbye.